Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Oquendo. Domingo 28. El Evangelio nos propone el texto de Lucas 17, de los versículos 11 al 19. La purificación agradecida, el agradecimiento purificador es el mensaje del Señor en este domingo. Los invito a concentrar la mirada en el texto para que descubramos algunos elementos literarios. El primero, pues la forma como está estructurado el texto, que podríamos considerar en tres partes. La primera, el encuentro con Jesús, versículos 11 al 13. La segunda, el camino de ida, solo el versículo 14. Y la tercera parte, el camino de regreso, que es la más extensa, de los versículos 15 al 19. Porque la más extensa seguramente es ahí donde el evangelista coloca el énfasis. En esta tercera parte los invito a apreciar dos elementos literarios. El primero, la doble presencia de la expresión dar gloria a Dios, que encierra en medio la única mención del verbo eucaristó, del verbo dar gracias. Y el segundo elemento que quisiera que notaran son las 5 actitudes del samaritano agradecido. Volvió a Jesús, gritaba, glorificaba a Dios, se postró a los pies de Jesús y dio gracias. 5 actitudes que lo convierten en modelo para todo discípulo. Hecha esta introducción literaria, pues los invito a que consideremos sobre todo 3 ideas. La primera, la mística del encuentro. Porque a estos hombres la vida les cambia en un encuentro con Jesús. Un encuentro en el que viven la experiencia de ser aceptados, acogidos, abrazados, integrados. Porque hay que recordar que en la época los leprosos estaban condenados a vivir fuera de las poblaciones, a suspender cualquier relación con los otros. Se les prohibía, por tanto, la vida social y eran desechados y marginados. Nada hubiese pasado en la vida de estos leprosos si aquel día no hubiesen encontrado a Jesús. Nada hubiese cambiado en su piel enferma si aquel día no hubiesen encontrado a Jesús. Nada hubiese cambiado en sus corazones si aquel día no hubiesen encontrado a Jesús. La pregunta, por tanto, es: ¿tú has vivido tu encuentro personal con el Señor? Ese encuentro personal ha cambiado tu vida, ha tocado tu corazón. En nuestra sociedad hipermoderna, con su hiperindividualismo que nos hace creer que no necesitamos de los otros, que podemos estar bien sin los otros, nos vamos enfermando de excesivo aislamiento, de fría soledad. La lepra que nos desfigura es el tenerlo todo sin tener a nadie. En efecto, nunca habíamos estado tan conectados tecnológicamente hablando y nunca habíamos estado tan desconectados afectivamente hablando. Pues bien, nosotros nos curamos en el encuentro con Jesús, que implica salir de sí, ir al encuentro del otro, escucha activa, donación de nuestro tiempo, presencia cercana, cercanía presente, vivencias compartidas que sean inolvidables nuestras convivencias o que hagan inolvidables nuestras convivencias. ¿Qué tanto de tiempo estás invirtiendo tú en el encuentro con los otros? ¿Qué tanto de corazón y de bolsillo estás invirtiendo en el encuentro con los otros? ¿Qué tanto de alma estás invirtiendo en la mística del encuentro? Segunda idea, sanados mientras caminaban. Efectivamente, el Evangelio en el versículo 14 dice que mientras iban de camino, fueron purificados. Cayegene to entogio pagein autus e cataristesan. La purificación se da pues mientras van de camino, la purificación se da en el camino, la purificación se da haciendo camino.
Un camino que los hizo pasar de impuros a puros, de muertos a vivos, de excluidos a incluidos, de marginados a integrados, de desechados a recuperados, de despreciados a apreciados, de odiados a amados. Ahora, ¿de qué tipo de camino se trata? No se trata de un camino solitario, sino de un camino solidario. No un camino en soledad, sino en comunidad. No un camino en el individualismo, sino en el sinodalismo. Un camino en comunidad hacia la comunidad. Un camino en sinodalidad hacia la sinodalidad. Un camino en el respeto a la eclesialidad y a la institucionalidad. Por eso el Señor les dice, preséntense a los sacerdotes. El camino discipular, el discipulado caminante, es la vía a la sanación de cualquier lepra espiritual. Un camino hecho en la fe que ora y la oración que cree. Por eso el encuentro inicia con una oración de estos hombres. Eleson gemas, ten compasión de nosotros. Un camino hecho en la obediencia que escucha y en la escucha que obedece. En la primera lectura tomada del segundo libro de los Reyes, capítulo 5, se nos dice que Naamán se sumergió 7 veces en las aguas del río Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, conforme se lo había ordenado el profeta Eliseo. Pues bien, no fue el agua la que curó a Naamán, sino la obediencia a la palabra del Señor. Tercero, la gratitud que enriquece la gratitud que enriquece la ingratitud que empobrece. Solamente uno de los 10 curados regresó con la alegría que alaba y la alabanza que alegra. Solamente uno volvió para dar gloria a Dios. Solamente uno volvió para postrarse en adoración a los pies del Señor. Solamente uno volvió para agradecer al Señor. En el versículo 16 hay que notar cómo lo llama el Evangelio a este samaritano. Participio presente del verbo eujaristón, que podríamos traducir como el agradecido. Ese fue el que regresó al Señor. ¿No volvió para dar gracias sino este extranjero?, pregunta dolorido el Señor. Le dolió a Jesús la ingratitud, lo inquietó la ingratitud, reclamó la gratitud. Quien todo agradece, todo merece, solemos decir. Las personas felices son agradecidas y las personas agradecidas son felices. Las personas alegres son agradecidas y las personas agradecidas son alegres. Generalmente sucede así. Agraciados y agradecidos. Así nos quiere el Señor. Agrandados y desagradecidos. Así no nos quiere el Señor. En el consumismo de la sociedad hipermoderna, en el cual las personas crecen viendo satisfechas todas sus necesidades con solo pedirlo, se termina fácilmente pasando de el pedir al exigir, del rogar al reclamar. Se termina creyendo que se tiene derecho a todo, que se nos debe todo. Terminamos siendo insensibles, anestesiados, insensibles e incapaces de reconocer la gratitud gratuita y la gratuidad grata, y se cae tristemente en la ingratitud. El padre Gabriel Montoya, que en paz descanse, escribió una poesía bella sobre la ingratitud, contando cómo las plantas agradecen floreciendo a quien las cultiva, cómo el perro agradece con la fidelidad a quien le da alimento, y contemplando cómo él había donado la vida por la gente en el ministerio, termina con una estrofa
que dice: mi corazón en cambio recibieron con el amor que encierra tantos hombres. Y escucha, amigo, pero no te asombres, le sacaron la sangre y la bebieron. Qué dura es la ingratitud. Que la Virgen María, la Virgen agradecida en su amor y amorosa en su gratitud, nos ayude en cambio a vivir la gratitud que sana y la sanación que agradece. Termino con una frase de San Agustín comentando este paso del Evangelio: Iesus Dominus lauda gratias sayentem ingratos improbat, mundatos incute, leprosos incorde. El Señor Jesús alaba al agradecido y regaña al desagradecido, curado en la piel, pero leproso en el corazón. Un buen domingo para todos.